Sin duda la distribución continua de probabilidad más importante, por la frecuencia con la que se encuentra y por sus aplicaciones teóricas, es la distribución normal gaussiana o de Laplace-Gauss. Fue descubierta y publicada por primera vez en 1733 por De Moivre. A la misma llegaron de forma independiente Laplace en 1812 y Gauss en 1809, en relación con la teoría de los errores y de observación astronómica y física. Distribución de probabilidad normal. Esta distribución es frecuentemente utilizada en las aplicaciones estadísticas. Su propio nombre lo indica su extendida utilización, justificada por la frecuencia o normalidad con la que ciertos fenómenos tienden a aparecer en su comportamiento a esta distribución. Muchas variables aleatorias continuas presentan una función de densidad cuya gráfica tiene forma de campana. En resumen, la importancia de la distribución normal se debe a que hay muchas variables asociadas al fenómeno natural que se siguen en el modelo de la normal. Características de la distribución de probabilidad normal. Caracteres morfológicos de los individuos son personas, animales, plantas o de una especie, por ejemplo, la talla, el peso, la envergadura, el diámetro y los parámetros. Caracteres fisiológicos, por ejemplo, el efecto de una dosis de un farmacéutico o de la misma cantidad de abono. Caracteres sociológicos, por ejemplo, el consumo de ciertos productos por un mismo grado de individuos puntuales y puntuación de un examen. Caracteres sociológicos, por ejemplo, cociente intelectual, el grado de adaptación a un medio. Errores cometidos al medir ciertas magnitudes, valores estadísticos muestrales, por ejemplo, la media. Característica de una distribución probabilística normal. La curva normal tiene un perfil de campaniforme, y presenta un pico en el centro exacto de la distribución. La media aritmética y la mediana, la moda de la distribución son iguales en este punto central. De esta forma, la mitad del área bajo la curva se halla en el lado o encima del valor central de este punto y la otra mitad en el otro lado o por debajo. Características de la distribución de probabilidad normal. La distribución de probabilidad normal es simétrica con respecto a la media. La curva normal decrece uniformemente en ambas direcciones a partir del valor central. Es asintótica. Esto significa que la curva se acerca cada vez más al eje X, pero en realidad nunca llega a tocarlo. Los puntos extremos de la curva se extienden indefinidamente en ambas direcciones. Propiedades de la distribución de probabilidad normal. La forma de campana de Gauss depende del parámetro de la media y de la desviación típica. La media indica que la posición de campana, de modo que para los diferentes valores de la media de la gráfica es desplazada a lo largo del eje horizontal. La desviación estándar determina el grado de apuntamiento de la curva. Cuanto mayor sea el valor, más se desprende de los datos en torno a la media o la curva será más plana. El valor pequeño de este parámetro indica, por lo tanto, una gran probabilidad de obtener datos cercanos al valor de la media. A continuación mostraremos el modelo de la ecuación función normal que como se muestra es f de x igual a 1 sobre desviación típica raíz cuadrada de 2pi por e. En la representación gráfica de esta función de densidad, la campana de Gauss representa f de x. La distribución normal queda definida por dos parámetros, su media y su desviación típica, y la representamos así. N, media, desviación típica. Para cada valor de media y desviación típica tendremos una función de densidad distinta. Por tanto, la expresión n
es media, desviación típica. Representa una familia de distribución normales. Función de distribución. Esta puede tomar cualquier valor, desde menos infinito hasta más infinito. Son más probables los valores cercanos a uno central que llamamos media. Conforme nos separamos de ese valor media, la probabilidad va decreciendo. De igual forma, a derecha e izquierda. Es simétrica. Conforme nos separamos de ese valor media, la probabilidad va decreciendo de forma más o menos rápida, dependiendo de un parámetro que es la desviación típica. En la siguiente gráfica se muestra el área sombreada de f de x, que representa la función de distribución. La tipificación se ve representada como se ve en la siguiente ecuación. Por tanto, su función de densidad es y su función de distribución es la siguiente. Siendo la representación gráfica de esta función, a la variable z se la denomina variable tipificada de x y a la curva de su función de densidad curva normal tipificada. Sin duda, la distribución continua de probabilidad más